El espejo negro del Atlántico. Olvídate por un momento del romance y las luces brillantes que te mostró el cine. La verdadera condena del Titanic se escondía en un detalle aterrador del que casi nadie habla. El mar estaba demasiado tranquilo. Si hubiera habido tormenta, si el viento hubiera soplado con fuerza, las olas habrían chocado contra la base del iceberg, revelando su posición a tiempo. Pero aquella noche de abril, el océano decidió convertirse en un espejo negro perfecto, un abismo de aguas mansas que camufló a la montaña de hielo hasta que estuvo a solo unos metros de la proa. Esta no es solo la historia de un naufragio, es la crónica de cómo el mayor orgullo de la ingeniería humana fue devorado por el silencio de la noche y todo se desencadenó en apenas 37 segundos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. El gigante que desafió al océano. La crónica de la última noche del RMS Titanic. El espejismo de la invulnerabilidad. Corría la mañana del 10 de abril de 1912. El puerto de Southampton, Inglaterra, era un hervidero de expectación. Humo de carbón y sombreros de copa. Allí, imponente y bloqueando el horizonte, aguardaba el RMS Titanic. No era solo un barco, era el pináculo de la ingeniería eduardiana. Un palacio flotante de 269 metros de eslora que representaba la ambición desmedida del ser humano. La naviera White Star Line lo había concebido no para ser el más rápido, sino el más opulento y seguro. La prensa lo había bautizado tácticamente con un título que pronto se volvería su condena: el insumergible. A bordo viajaban más de 2.200 almas. En primera clase, la élite financiera y social del mundo. Nombres como John Jacobo Astor IV y Benjamin Guggenheim disfrutaban de baños turcos, gimnasios y cenas de 11 platos. En las profundidades de la tercera clase, cientos de inmigrantes compartían camarotes austeros impulsados por la esperanza del sueño americano. Sin saberlo, ambos mundos compartían el mismo destino: el susurro del hielo. Los primeros días de la travesía transcurrieron con una monotonía gloriosa. El Atlántico Norte parecía un estanque inmenso bajo el cielo despejado. Sin embargo, para el domingo 14 de abril, el preludio de la tragedia comenzó a manifestarse. A través del telégrafo Marconi, la sala de radio del Titanic no dejó de recibir advertencias de otros buques. Campos de hielo denso bloqueaban la ruta hacia Nueva York. Confiados en el tamaño y la tecnología de su navío, el capitán Edward Smith y la tripulación mantuvieron la velocidad casi al máximo. El mar estaba inusualmente en calma, una calma muerta, que impedía
que las olas rompieran contra la base de los icebergs, haciéndolos visibles en la oscuridad de una noche sin luna. 11:40 p.m. El encuentro. El reloj marcaba las 11:40 cuando Friedrich Fleit, vigía en la cofa del mástil, vio una sombra negra recortándose contra el cielo estrellado. Hizo sonar la campana 3 veces y gritó por el teléfono al puente de mando: ¡Iceberg a proa! El primer oficial, William Murdoch, ordenó girar el timón a babor y poner los motores en reversa. Durante 37 agonizantes segundos, el barco viró lentamente. Parecía que la colisión se evitaría, pero el hielo oculto bajo el agua rasgó el costado de estribor del buque durante casi 100 metros. No fue un golpe seco, sino un roce sordo que apenas despertó a los pasajeros de primera clase, pero que en las entrañas del barco abrió 5 compartimientos estancos al furioso avance del océano. Thomas Andrew, el arquitecto del buque, hizo el cálculo matemático que selló el destino del gigante. El Titanic estaba diseñado para flotar con 4 compartimientos inundados, pero no con 5. El buque inevitablemente se iría a pique. La agonía y el caos. Lo que siguió fue un descenso a la desesperación disfrazado en sus primeros minutos de falsa tranquilidad. La orden del capitán Smith fue evacuar a mujeres y niños primero. Aquí se reveló la segunda gran falla, tan mortal como el iceberg. El Titanic solo llevaba 20 botes salvavidas, suficientes para apenas 1.178 personas, la mitad de los que estaban a bordo. Mientras los cohetes de socorro iluminaban la noche ártica, la orquesta de Wallace Hartley tomó sus instrumentos en la cubierta principal, tocando valses y música alegre para calmar a la multitud. A medida que la proa se hundía bajo el agua helada, el pánico se apoderó de las cubiertas. Los botes comenzaron a bajar, muchos de ellos medio vacíos por la incredulidad inicial de los pasajeros que no querían abandonar un barco cálido y brillante por un pequeño bote de madera en medio de la oscuridad. Para los pasajeros de tercera clase, atrapados en el laberinto de los corredores inferiores, la evacuación fue una trampa mortal. Muchos ni siquiera llegaron a ver el cielo antes de que el agua los alcanzara. 2:20 a.m. El final de una era. A las 2 a.m., el agua ya devoraba la cubierta de botes. La tensión sobre el casco fue insoportable. Con un estruendo ensordecedor de acero desgarrado, las luces parpadearon por última vez y se apagaron. El gigantesco buque se partió en 2. La sección de proa se hundió rápidamente, mientras que la popa se elevó hacia el cielo, manteniéndose en esa posición casi vertical durante unos eternos instantes, antes de desaparecer bajo la superficie negra del Atlántico, a las 2:20 a.m. del 15 de abril. Más de 1.500 personas quedaron a la deriva en un agua a -2 grados centígrados.
El silencio que siguió al hundimiento fue reemplazado por los gritos de los náufragos, un coro de desesperación que se fue apagando uno a medida que la hipotermia reclamaba sus vidas. El amanecer de los sobrevivientes. Horas más tarde, con las primeras luces del alba, el RMS Carpathia acudió al rescate tras recibir la señal de socorro, SOS. Solo encontró silencio, un inmenso campo de hielo, restos flotantes y 705 sobrevivientes traumatizados acurrucados en los botes salvavidas. El hundimiento del Titanic no solo se cobró vidas, hundió con él la arrogancia de la era eduardiana, obligó al mundo a reescribir las leyes marítimas y dejó una cicatriz permanente en la historia. El recordatorio constante de que, frente a la inmensidad y poder de la naturaleza, la obra más colosal del hombre sigue siendo trágicamente frágil. El final. El legado. El desastre del Titanic cambió el mundo. Nuevas regulaciones marítimas, botes salvavidas para todos, vigilancia constante de iceberg, creación de la Patrulla Internacional de Hielo, pero más allá de las leyes dejó una lección más profunda. El Titanic no solo se hundió por el iceberg, se hundió por la confianza ciega en que el ser humano había conquistado la naturaleza. Y el océano respondió. Personalmente, lo que más me impresiona del legado del Titanic es cómo una tragedia tan devastadora impulsó cambios fundamentales en la seguridad marítima que han salvado innumerables vidas a lo largo de más de un siglo. Me conmueve pensar que de tanto dolor surgió una conciencia global sobre la impotencia de la prevención, el equipo de salvamento adecuado y la cooperación internacional en el mar. Para mí, el Titanic no es solo un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza, sino también de nuestra capacidad para aprender de los errores y trabajar juntos para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir, convirtiendo un símbolo de desastre en un catalizador para la protección de la vida. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a mi canal de YouTube, @soysebni, para que me des un gran espaldarazo a mi proyecto. Gracias.